Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Diversas ramas muy probablemente de la salud, ya sea personal de enfermería, ya sea personal prehospitalario, ya sea personal de medicina, y tenemos que tener entonces este contexto muy claro, ¿no? Este escenario de simulación se va a implementar, se va a diseñar y posteriormente se va a validar. Entonces, vamos a empezar precisamente con estos tips que de alguna u otra manera yo les voy a poder compartir y que a lo mejor vamos a discutir en su momento. Uno de ellos, entonces, son 5 principales los que yo les recomiendo. El primero de ellos es la población a la que va a ser dirigido. Ese sería el primer punto. ¿Cuál es la población que yo tengo? ¿Qué escenario voy a diseñar? ¿Y cuál es la población? ¿No? Volvemos a insistir, es un personal prehospitalario, es un personal hospitalario, es una enfermera. ¿Cuál es mi población? El segundo punto sería la complejidad del caso. Esta complejidad del caso se va a llevar a cabo dependiendo, obviamente también, o aunado a lo que vienen siendo los objetivos de aprendizaje. Entonces, esta complejidad del caso, ¿cómo la voy a diseñar? ¿Y qué es lo que tengo también? Porque muchas de las veces queremos hacer un escenario en donde queremos tenerlo de alta fidelidad y lo más realista posible, pero resulta que a lo mejor mis recursos, mi presupuesto no es el suficiente. Entonces, la complejidad del caso también es súper importante. El tercer punto que yo les recomiendo tomar en cuenta es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo destinado para poder llevar a cabo ese escenario? Entonces, algunas de nuestras universidades nos dejan un tiempo específico para poder desarrollar el caso. Otras a lo mejor nos piden porque hubo una situación ahí que tenemos que resolver, tenemos que interceder en acciones muy específicas y nos dejan otro tiempo un poco más corto. Entonces, otro de los puntos es definir claramente qué tiempo tengo para poder llevar a cabo ese escenario. Y después el cuarto punto, pues sería definir los objetivos de aprendizaje. En definir los objetivos de aprendizaje, sí es bien importante que nosotros tengamos en cuenta lo que queremos desarrollar. Muchas de las veces nos ponemos objetivos muy, muy grandes, muchas veces nos ponemos objetivos que no podemos alcanzar, que no podemos operar, y esto es bien importante. Entonces, este objetivo debe de ir claro. En el caso, a lo mejor en la formación de un médico general, por ponerlo así de ejemplo, pues vamos a ver que una competencia o una habilidad, si está dentro de la currícula, si efectivamente en el campo práctico lo aplica o no lo aplica, entonces desde ahí ese objetivo puede ser muy específico o definitivamente puede ser un objetivo que no estoy alcanzando. Y el quinto punto que yo les recomiendo que revisen, pues es obviamente la base de la bibliografía. Actualmente en algunos países pues existen guías de práctica clínica en donde precisamente se están viendo las revisiones a nivel nacional de lo que debe de tener como base alguna patología. Entonces, esta bibliografía nos va a ayudar a complementar este caso, a actualizarlo también, a lo mejor por algunos especialistas, y les vuelvo a repetir, casi estoy seguro que en la gran mayoría de los países ya están existiendo avances en estas guías de práctica clínica o bien a lo mejor de metas internacionales que se tienen para ciertas patologías muy, muy en específico. Entonces, esa es una de las partes iniciales que nosotros tenemos que empezar a ver para poder empezar a diseñar. Ahora bien, la simulación clínica está incorporado, obviamente, a la currícula, los programas de licenciaturas, de especialidades, pues algunos aspectos muy, muy puntuales que debe de saber cada profesional de la salud. Entonces, la integración de estos conocimientos y las habilidades clínicas puede ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Cuando nosotros diseñamos un escenario, pueden existir algunos complementos de habilidades clínicas, como por ejemplo poner o diseñar un caso
de una lesión traumática cerebral, en donde estemos, por un lado, quizá haciendo una vía periférica, pero también por otro lado estemos haciendo un manejo de la vía aérea, un control de sangrados, etc, etc. Entonces, esos objetivos específicos, pero aparte que se conjugan de habilidades clínicas, vuelvo a insistir, desde lo más simple hasta lo más complejo, pues son a veces parte de ese escenario. Y entonces, estamos todos en cuenta que todo este escenario también se centra en la parte de mejorar al paciente, ¿no? En su cuidado, en la seguridad de ese paciente y en la disminución de las complicaciones clínicas que probablemente pudieran causar por alguna situación de mal manejo, mala técnica, mala praxis propiamente. La construcción de un escenario de simulación también debe de tener la participación de todos los actores que están involucrados o que van a participar, desde la persona a la mejor que es el instructor, desde la persona que es el docente, desde la persona que a lo mejor nos va a ayudar como paciente estandarizado, desde especialistas, desde médicos generales, si lo vamos a hacer con otra disciplina, pues el personal de enfermería, etc, etc, etc. Todo el que esté involucrado en el escenario, cuando se diseñe este escenario, es importante que estén todos los actores participando activamente en el escenario, porque esto va a enriquecer mucho a la construcción de ese escenario, porque a lo mejor el estudiante ve aspectos importantes de retomar a lo mejor algunos aspectos clínicos básicos o de las ciencias básicas, y a lo mejor ya el especialista le da el enfoque clínico que va a estar desarrollando en algunas habilidades hospitalarias, etc, etc, etc. Entonces, yo les recomiendo que cuando estemos diseñando un escenario, sí se intervenga y participe todos los actores posibles, porque esto le va a enriquecer muchísimo a la construcción de esa herramienta docente, ¿no? Que es el escenario propiamente. Ahora bien, ¿qué tips les puedo dar para empezar a diseñar un escenario de simulación? Bueno, principalmente tenemos que tener el título. El título es súper importante, ¿verdad? Porque del título vamos a poder descargar y tener toda la cascada de los contenidos que vamos a desarrollar en este escenario. Entonces, el título es súper importante, y también ese título yo les recomiendo que sea un título pequeño, fácil de entender y que todo mundo a lo mejor entienda este tema, ¿no? Por ejemplo, colocación de sonda vesical femenina. Vamos a poner ese ejemplo. Este título debe ser así, demasiado corto, demasiado simple, para que todos los que puedan intervenir en ese caso lo puedan entender de una manera simple. O bien, si a lo mejor decidí que mi caso va a ser un poco más complejo y tengo que tener otros elementos más importantes, pues entonces a lo mejor ponerle en el título manejo inicial de la lesión cerebral, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces son títulos que me van a permitir ser fáciles de administrar, pero también de que toda la gente se dé una idea de lo que vamos a tratar en el caso de simulación. Luego, los objetivos también son importantes. El punto 2 serían los objetivos. ¿Qué objetivos quiero alcanzar? Si estábamos poniendo el ejemplo de la sonda vesical, ¿qué objetivos quiero? Que ese estudiante coloque la sonda, que ese estudiante comprenda las indicaciones, que ese estudiante comprenda las contraindicaciones, etc, etc, etc. Porque en el momento que estamos poniendo los objetivos, nos vamos a dar cuenta que a veces el caso lo podemos poner muy grande, con muchos escenarios, con muchos elementos, con muchos tiempos, pero el objetivo no se está cumpliendo. Al momento ya de correr ese escenario, nos damos cuenta que el alumno se va por otro lado y quizá no logremos ese objetivo. Entonces, esos objetivos deben de ser claros y, como les vuelvo a repetir, a lo mejor sí tener elementos que van a ir dentro de ese escenario, pero concentrémonos en los objetivos de aprendizaje que queremos.
Ese es algo bastante difícil de llegar a veces en los objetivos porque no todos captamos la situación del objetivo como tal. Entonces, ya cuando lo corremos, vamos a ver que decimos, chin, los alumnos se fueron por otro lado totalmente distinto. Después el índice es otro de los puntos importantes, el índice que vamos a estar desarrollando, como bien les decía, en el segundo caso que yo les ponía, por ejemplo, de el manejo inicial de la lesión cerebral. Bueno, en este índice vamos a tomar en cuenta que posiblemente en el escenario, o en el desarrollo de ese escenario, vamos a tener que, en primer lugar, canalizar a ese paciente para ponerle una vía e iniciarle líquidos y medicamentos. Otra de ellas, entonces, sería que a lo mejor si tiene algún tipo de hemorragia, pues de cohibir esa hemorragia. Y por otro lado, a lo mejor la necesidad de intubación o de manejo de la vía aérea de ese paciente. Entonces, en este índice vamos a poder saber qué es lo prioritario. Esto quiere decir que si yo no llevo a cabo una acción, pues bueno, ese paciente a lo mejor tiene un rumbo diferente sin salirnos de los objetivos de aprendizaje, ¿no? Otro rubro importante que tenemos que tener en cuenta es la lista del material y el equipo que vamos a tener. Entonces, es bien importante que todos estos diseños los pueda reproducir otra persona. El día de mañana a lo mejor yo me voy de congreso, el día de a lo mejor mañana no estoy en ese puesto y estoy dejando la carpeta de las prácticas. Entonces, este material y este equipo, insumos, deben de estar ahí también puestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a necesitar para ese diseño de mi caso? Bueno, pues necesito a lo mejor un maniquí de alta fidelidad y necesito a lo mejor un collarín, necesito la mascarilla para el oxígeno, aparte de eso necesito tener sangre preparada, necesito gasas. Todo lo que se vaya a implementar en el caso es bien importante. Inclusive, a lo mejor voy a necesitar una tabla para que se recargue el instructor o el profesor, o si está detrás de una cámara de GESEL, bueno, también ponerla. Quizá a lo mejor voy a necesitar un familiar que en el momento de que se interrogue también le dé algunos datos el familiar porque se está tratando de una lesión cerebral. Entonces, todos estos elementos los tengo que plasmar ahí en la lista de insumos y la lista de materiales. Y después, otro rubro importante son los puntos básicos, ¿no? Los puntos básicos del conocimiento, que muchos de estos casos nos ayudan a integrar conocimientos. Estos conocimientos muchas de las veces vienen desde las ciencias básicas hasta las ciencias clínicas. Entonces, el poder integrar estos conocimientos con puntos muy básicos de anatomía, de fisiología, de bioquímica, nos va a poder también ayudar a plasmarlos en el diseño del escenario, pero también dejarlos ahí que el estudiante como mínimo debe de saber eso. Porque si no sabe esos puntos básicos, pues entonces quizá no podremos alcanzar esos objetivos. Esto quiere decir que si tengo a un alumno que no comprende algunos aspectos que son inmersos en ese tema, pues va a ser difícil que lleguemos a cumplir los objetivos. Otro punto importante que yo les recomiendo es hacer o realizar dentro de este diseño un algoritmo o un flujograma. Este algoritmo o un flujograma nos va a llevar a poder llevar si el estudiante hace una acción o no la hace y lo que puede pasar. Esto quiere decir que si a lo mejor dentro del caso el alumno toma o solicita muestras de laboratorio, pues se les va a dar a lo mejor esas muestras de laboratorio, o si pide una radiografía, bueno, pues entonces hay que tener lista de la radiografía, si pide gasometría, etc, etc. O sea, este algoritmo también nos ayuda a identificar de una manera un poco más fácil en una línea, en una carretera, las decisiones que puede ir tomando el alumno y obviamente también plasmarlo como se debería hacer. Esto quiere decir que en base a la norma que yo les comentaba o las directrices o las guías de práctica clínica que se tengan en nuestro país, bueno, cómo es esa toma de decisiones y qué es lo que también se debe de pedir para que el alumno pues vaya sabiendo también qué es lo que está acorde al sistema de salud de cada país, ¿no? Después tenemos la logística del escenario de simulación. La logística del escenario de simulación tiene que ver con todos los aspectos que debo de tomar en cuenta.
si a lo mejor mi simulador necesita de luz, si a lo mejor necesita de baterías, si a lo mejor el monitor que voy a utilizar necesita de luz, de baterías, cuánto tiempo tiene de carga, la situación, les voy a repetir, si voy a emplear sangre artificial o no, si necesito gasas que se mojen o no se mojen, si voy a necesitar de vendas, o sea, toda la situación logística que se tiene. Algunos escenarios inclusive, por ejemplo, ponemos ropa que se va a tener que cortar porque va a tener que visualizar el alumno el tórax, quizá para revisarlo, o el abdomen. Entonces, toda esta logística del escenario de simulación también debe de estar plasmada, ¿no? El paso 1 es de que debo de tener estos elementos, el paso 2 es de que deben de estar funcionales, el paso 3 es de que debo de tener estos requisitos, todo eso es muy importante, ¿no? Que lo vayamos plasmando. Después debemos de tener otro punto importante que es la historia clínica. La historia clínica o la historia del caso. Desde que a lo mejor esa persona tiene unos antecedentes, tiene una ficha de identificación, etc, etc. Una parte importante en la simulación, en el diseño de un escenario, es que nosotros caractericemos a ese simulador con un nombre, con un apellido, porque de esta manera hacemos que también el alumno entra en este contrato de realidad. Entonces, si nosotros personalizamos con un apellido muy común en nuestras localidades, con un nombre común en nuestras localidades, el alumno automáticamente crea una identidad y se une, se refuerza más este contrato de realidad. Entonces, en esta historia clínica es el momento de darle vida, vamos a decirlo así, a el escenario. En la historia clínica vamos a ponerle pues los familiares, vamos a ponerle los antecedentes muy breves, muy pequeños, pero todo el desarrollo del caso. Y esto entonces le da una personalidad y tecnología, perdón, o en el área del laboratorio que nos pueda complementar, o bien nosotros hacer a lo mejor un impreso de una patología radiográfica o de tomografía y estarlos teniendo en algunas hojas ahí, si no tenemos acceso a una radiografía como tal, ¿no? Y bien, los laboratorios de la misma manera, pues hacer un formatito en donde yo pueda cambiar las variables y tener específicamente las modificaciones que quiero en el caso clínico. Otro de los rubros también que yo les recomiendo que debe tener este caso es el marco teórico. Hay que recordar que el marco teórico nos va a dar el panorama de la patología que a lo mejor vamos a estar desarrollando, o bien a lo mejor la situación del tema que vamos a estar viendo, ¿no? En el caso que yo les ponía de la sonda, bueno, pues el marco de referencia, el marco teórico que nos está hablando, y en el caso de una patología lo que nos está diciendo, y esto también se complementa después con el último punto de este diseño que sería la bibliografía, ¿no? Tener la bibliografía actualizada, tener la bibliografía que nosotros podamos tener lo más actual posible y que obviamente este caso, conforme va pasando el tiempo, pues lo vayamos actualizando en la cuestión de la bibliografía. Hay algunos casos de bibliografía que tienen videos o que se encontró un video muy nuevo, innovador o muy educativo y lo podemos anexar también para que este alumno pues tenga también un complemento. Este diseño de caso, como yo les platiqué, principalmente haciendo un resumen de lo que les dije, que sería el título del escenario, los objetivos, el índice, la lista de insumos y materiales, los puntos básicos del caso, el algoritmo o flujograma,
la logística, los estudios y la historia clínica del caso, la rúbrica, que también podemos dejarla ahí plasmada, el marco teórico y la bibliografía. Esto lo vamos a poner también, diseñar para el alumno, para el profesor, para el instructor, porque hay algunos aspectos que pues se les va a dar al alumno que conozca a lo mejor el caso, los objetivos y hasta ahí. Todo lo demás, pues sí lo debe de saber el docente, sí lo debe de saber el técnico, sí lo debe de saber quien nos va a apoyar a desarrollar el caso. Y el alumno pues va a tener una poca información, ¿verdad? Entonces, para esta fase de lo que viene siendo también la elaboración del guión del escenario de simulación, pues es otra de las fases un poco más complicadas y más tardadas, ¿no? Como los decía, el objetivo siempre nos va a llevar mucho tiempo definir los objetivos precisos, claros, y otro de los tiempos más difíciles es el diseño del caso, ¿no? Entonces, yo les recomiendo en 4 fases estar diseñando este diseño de caso. El primero de estas fases es la presentación de la situación clínica, ¿no? Que se provee en un periodo inicial para facilitar la orientación del entorno, el conocer al paciente, a los familiares, al equipo clínico, la historia clínica, toda esta inmersión que vamos a tener. La fase 2, pues van a ser los datos clínicos, ¿no? Que ya sean datos clínicos normales o datos clínicos anormales, dependiendo de lo que voy a emplear, ya sea un estudio de laboratorio, ya sea una imagen, lo que vaya a ser, tenemos que implementarlo en esa fase, ¿no? ¿Qué necesitamos, qué recursos de esos estudios vamos a tener para reconocer, obviamente, pues los problemas que se van a estar presentando en el caso de la simulación y tener obviamente un enfoque clínico de ese paciente para que el alumno pueda tomar las decisiones si está normal o no está normal o está ahí la patología, ¿no? La tercera fase tiene que ver con los problemas que se van a hacer evidentes y que el paciente va a llevarlo a una evolución de mejoría o definitivamente lo va a llevar a una situación en donde empeore ese paciente, donde no se estén tomando bien las decisiones, ¿verdad? Esto es algo que también debe de quedar en claro. Y por último, pues tenemos la parte de la resolución del caso. Esta resolución del caso, la gran mayoría de las veces, pues se da con la finalización del caso y si cumplimos los objetivos de aprendizaje, bueno, pues entonces llegamos a la situación final de lo que habíamos diseñado. Entonces, esta resolución es el momento para establecer prácticamente el término del caso y en algunas ocasiones puede ser que el tiempo que yo le puse al diseño del caso era de 15 minutos, pero a lo mejor son alumnos muy buenos, es un equipo muy destacado que quizá en el tiempo se lleve menos tiempo del que yo había planificado, ¿no? Entonces, si cumple pues esos objetivos, bueno, pues tener ahí una parte de correr un poco más el caso, ¿no? O el tiempo del caso para que ellos puedan completar la fase y los objetivos, pues bueno, se cumplieron antes de ese tiempo y no pasa nada, ¿no? Destacamos ahí la participación muy buena y después en la situación de la sesión probablemente de briefing, pues lo vamos a estar destacando, ¿no? Que fue un equipo muy bueno y que llegó rápidamente a los objetivos de aprendizaje. Por último, quisiera compartirles algunos 4 tips rápidamente para poder validar esos escenarios. Entonces, principalmente como punto número 1 es la guía para el análisis de los escenarios, ¿no? Ya que tengamos todo mi escenario, pues obviamente lo voy a poder implementar y después de implementarlo debo de tener una guía para que ese escenario sí funcionó, no funcionó, llegué a los objetivos que tenía trazados, el material y equipo sí fue suficiente o durante el escenario me hicieron falta más porque el alumno pidió una jeringa, porque me faltó un estetoscopio, porque etc. Entonces esa guía me va llevando a decir qué me faltó y si esos objetivos fueron claros o no fueron claros.
El segundo punto es la evaluación por pares. Una vez que nosotros hayamos implementado ese caso, pues primero pongamos a un experto a sumergirse a ese caso y que lo resuelva. Y después poner a otra persona, a un estudiante que quizá tiene menos experiencia de la misma manera, y entonces en este cruce de información entre el experto y entre el que no sabe nada, ver si hay algunos elementos de concordancia y ver si efectivamente hay desde quien lo va a manejar muy bien ese caso a quien todavía está en el proceso de aprendizaje. Después de esto, que ya resolvimos los errores, que ya vimos al experto y al más inexperto, vamos a llamarlo de esta manera, pues ahora otra vez implementarlo, ¿no? Ya corregimos estas partes, ya verificamos a lo mejor que el experto lo resolvió en 2 minutos y el no experto en 5 minutos, y ya llegamos a un punto medio en donde lo vamos a diseñar. Bueno, pues entonces en la implementación final, ¿cómo lo corremos? ¿Cómo vamos a llegar a ese escenario? Y por último, pues llega la validación, ¿no? La validación de este escenario es, efectivamente, ya lo implementamos, ya lo vimos, ya salió todo totalmente controlado, no nos hizo falta nada, ya lo hicimos una, ya lo hicimos 2, ya lo hicimos 3, ahora ya lo estamos validando en Uruguay, Chile, Perú, ya ese caso es validado. La realidad es que la fase también más complicada es la validación, porque necesitamos bastante casos de reproducirlo y después llevarlo a otro contexto totalmente diferente, y solamente así podemos llevar nuestros casos a validarlos y a que sean, pues obviamente, casos valiosos. Entonces, creo que en general prácticamente son lo que yo les puedo compartir, y espero que no se hayan dormido con una siesta de tarde. No sé si haya preguntas o algún comentario, Silvia. ¿Ahora me escuchas? Estaba tratando de poner la voz. Bien, vamos a abrir un poco las preguntas, o la pueden escribir por chat, o abren el micrófono, porque he estado todo este tiempo tratando de silenciar los micrófonos porque había algunos que estaban haciendo interferencia, entonces no dejaban, en algunas partes se nos cortaron. Por eso, doctor. Así que en principio, si quieren escribir por chat, o no sé, ahora, como les silencié a todos, capaz que, a ver, veamos si alguien está levantando la mano. Dejar de silenciar. Ahí estoy dejando de silenciar a todos. Ya. A ver. Okay. Ya, listo. No quería ponerlo. Ah, ya. Mira, Norma, lo que pasa es que en los planes de autoevaluación, el modelo lo tenemos nosotros, pues. Ya he quedado con Dionisio de que nosotros los hacemos y mandamos los que faltan. Claro. ¿Ya? Claro. Se los mandamos a los médicos que lo firmen y lo escaneen el mismo día. Mañana completamos, tienen el mismo modelo, tienen la misma estructura y se envían. Dice, doctor, al toque, imprímalo, séllelo y me lo mande escaneado. Listo.
Claro. No sirve nada porque ya lo recibe, ya dice. ¿A dónde? Ahora sí que tenemos todas No las sé. Yo he interferencias. escuchado esa bola. Yo he escuchado esa bola en Lima. Estamos en la conferencia a todos los participantes que quieran realizar preguntas ¿Ah, sí? al plantel. No me digas. Qué bandidos. No, del Almanzor no. El que está amarrado. El que está amarrado ahí es de Rommel, ¿no? No se mueve para nada ahí. Hasta que no se vaya por el primo. Creo que por ahí Sí, María él no se Alejandra mueve. tiene una pregunta. Ahora sí estamos teniendo mucha interferencia de todos. Les pido por favor que el que tenga alguna pregunta pueda hacerla. Responde, ragazzo, no? Me quiero agarrar y me la quito. María Alejandra, creo que por ahí tiene una pregunta. Sí, hola. ¿Sí? Hola, no sé si me escucha. Hola. ¿Sí se escucha? Bien. Yo quería decirle a usted cuántos minutos debe durar un escenario. O ¿Cuál es la indicación que usted daría el tiempo? ¿Cuánto debería durar un escenario? Está silenciado, no se escucha. No se escucha. Lo que sucede, a ver si podemos ahora. A ver ahí. Probamos cómo te defiendes. Es que tiene la conferencia y no estoy haciendo preguntas, que apague el micrófono, por favor, porque hay mucha interferencia. ¿Te doy la pregunta, doctor? ¿Ahí me escucha? Sí, se escucha. Bien, yo considero que en cuestión de lo del tiempo, les vuelvo a repetir, es muy, muy variado, porque va a depender obviamente de la situación en el contexto que nos encontremos, pero en general yo calculo que 15 minutos, 20 minutos es suficiente para que nosotros podamos recrear un escenario de simulación. Ya más allá de 30 minutos, un escenario, la realidad es que es muy, muy complicado tener todas estas variables controladas. Ya más de ese tiempo, yo creo que es un tiempo bastante largo de simulación. Entre 15 y 20 minutos, desde mi punto de vista, es un tiempo razonable que podemos tener estar dentro de este tiempo considerado. ¿Cuál es el nivel? Es que yo le puse directo. Quedó la pregunta contestada. Hay mucha interferencia, compañeros. ¿Por qué no silencian los micrófonos? Es que hay mucha interferencia, la verdad. Pero te preguntaba si la pregunta, si habías sentido al doctor. Sí, yo sí. Es horrible la interferencia que hay, la verdad. Y después sobre la validación, me ha parecido interesante lo que él habló de validarlo con una persona que tenga experiencia y otra sin experiencia,
materias para ver si le entendió o no al escenario. Sí, en ese caso nosotros nos hemos dado cuenta que también ahí vamos a ver el tiempo. Entonces, probablemente cuando nosotros sumergimos este escenario, que ya lo tenemos preparado, que ya lo tenemos diseñado, y entonces sumergimos al experto en ese escenario, ahí nos da más o menos el tiempo en que el experto resolvió el caso, llegamos a los objetivos, y de la misma manera cuando nosotros introducimos a un alumno inexperto, que vaya llevando el caso, que obviamente tenga el conocimiento, entonces también nos vamos dando cuenta de cuánto fue el tiempo que se tardó en llegar a esos objetivos, y de ahí sacamos más o menos una media, ¿no? El experto fueron 10 minutos, el no experto fueron 7 minutos, y entonces ahí sacamos una media, y también si los objetivos o pidió otros estudios que el experto no los había pedido, o sea, hay elementos que nos da la expertise y elementos que no nos da alguien con experiencia. Bien. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, y los felicito porque ha sido muy clara la exposición, muy didáctico, doctor. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aquí en el chat nos ponían dos preguntas. La primera de ellas nos dice que si el momento de hacer el escenario con un paciente puede ser un docente o es necesario otra persona de apoyo. Yo considero que sí necesita ser otra persona totalmente de apoyo, porque obviamente el docente como tal, pues tiene otro objetivo y otro rol dentro del escenario. Entonces, sí, yo considero que esa persona o el paciente o el maniquí, a lo mejor, sí tiene que ser diferente al docente. Otra de las preguntas que están aquí en el chat nos dicen que es en la parte de la validación, cuando evaluamos las cosas nos faltaron en el momento del escenario, así como si valoramos los objetivos fueron alcanzados. Sí, obviamente, definitivamente, o sea, en el momento que nosotros hacemos la validación, nos vamos a dar cuenta si efectivamente lo que yo plasmé en el papel, lo que yo diseñé, fue lo que entendió la otra gente y si completé o consideré todo lo del escenario, porque vuelvo a insistir, a lo mejor en ese momento nos damos cuenta que el alumno pidió una jeringa, por poner un ejemplo, para hacer una gasometría, y cuando nosotros en el diseño nunca lo habíamos considerado, ¿no? Entonces, al momento de validarlo, sí, efectivamente nos damos cuenta a veces que o nos faltó o lo vamos puliendo al fin y al cabo. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? No sé si en el chat vio alguna otra, doctor. Creo que ahí había una más. En el chat también nos dicen que
En la parte de la historia clínica de hospitalización, con el diagnóstico del plan de trabajo y tratamiento, ¿cuál sería el tiempo máximo igual a 20 minutos? Sí, efectivamente, o sea, máximo 20 minutos, volvemos a lo mismo, no le vamos a dar todos los elementos al alumno, sino lo más específico en cuestión de la historia clínica, los antecedentes, lo que debe de saber muy básicamente, no le vamos a poner toda la exploración, etc., etc., solamente los elementos más importantes, porque si no, de esta manera, pues no me alcanzaría ese tiempo, ¿no? Bueno, en realidad están agradeciéndole, doctor, por la exposición. Esperemos a ver si hay alguna otra pregunta de los participantes. Podríamos luego tener alguna bibliografía. Aquí nos pusieron otra pregunta en el chat, pero sinceramente no la entiendo muy bien, perdón. Nos dice que con respecto a esta última pregunta, si el plan trae una lista de chequeo preestablecida. No la entendí muy bien, perdón. Es como el diseño sería, ¿verdad? A lo mejor podría explicitar la pregunta si tiene que ver con el diseño, cuando se habla de guía preestablecida. Sí, quizá. Mario, a ver si nos puedes un poquito... O hablar, pon el micrófono y puedes hacer la pregunta si quieres, Mario. Bien, Mario también aquí nos comenta que a veces puede ser un poco complicado o difícil el tiempo de 15 a 20 minutos. Sí, definitivamente. Por eso yo les comentaba que esto es totalmente relativo, ¿no? Pero sí tenemos que tener claro que en el diseño, si los alumnos o si mis objetivos se cumplen, bueno, pues yo puedo tomar la decisión de parar ese ejercicio en menos de este tiempo, o si no se cumplieron esos objetivos, pues entonces poner un pequeño tiempo de más, pero cortarlo, ¿no? O sea, quiere decir que en ese tiempo no completaron, no pudieron llegar a estas metas, objetivos que tengo. Por eso es importante que en el momento de que yo esté validando y esto, el experto y el no experto les pueda medir el tiempo, porque de esta manera me voy a dar cuenta si efectivamente el que más sabe está llegando un tiempo menos que el que no sabe. Entonces, en esta media, pues vamos a poder diseñar ese escenario. Perfecto. No sé si quedó respondida la pregunta, Mario. Parece que sí quedó. Claro. Gracias. Sí, en realidad hay muchos agradecimientos y nosotros también quisiéramos agradecerle, doctor, porque fue muy claro. Estos tips hay que tenerlos en cuenta, son justamente las etapas que hacen a que uno pueda llegar al cumplimiento de los objetivos. Creo que ese diseño es fundamental, y esa validación está muy buena porque uno puede encontrar, siempre estamos con el tiempo, y acá ese tip está muy bueno porque uno puede encontrar la media de ese tiempo, y bueno, y después sobre la base de los criterios docentes, como usted dice, puede determinarlo antes o extenderlo, pero sabe cuánto tiempo, cuál es la media de tiempo que nos puede llevar, ¿no? Sí, así es correcto. Eso nos ha facilitado mucho a nosotros el establecer el tiempo, ¿no? Como a lo mejor decía María Alejandra, bueno, pues el tiempo, cuánto le pongo. Esto a nosotros nos ha dado precisamente como el parteaguas de decir,
tengo que tomar en cuenta al experto y tengo que tomar en cuenta el que no es el inexperto totalmente, y de ahí pues sacamos la media del tiempo y entonces, claro, obviamente no lo hacemos una vez, ¿no? Si lo hacemos por lo menos unas 5 o 6 veces con 5 personas expertas y con otros 5 inexpertos, y de ahí sacamos la media, ¿no? Bien, no sé si queda alguna pregunta más. Si no, en realidad le estaríamos agradeciendo, doctor, la verdad que muy, muy buena. Estas charlas han sido bien generosas y bien extendidas por imagínense que yo estoy en Uruguay, así que la verdad que le agradecemos mucho desde la Federación, y vemos si hay alguna pregunta más. Silvia, si me dejas hacer un pequeño comercial. Por favor, sí, claro, claro. Los esperamos acá en Cancún. Yo ya estoy aquí instalado en Cancún, entonces yo estoy viviendo aquí. Por favor, si hay algo que a lo mejor tengan de duda y todo esto para el Congreso, con muchísimo gusto. Yo tengo aquí pues viviendo ya por lo menos unos 8 meses. Yo soy de la Ciudad de México, pero me vine obviamente para acá a radicar. Estoy colaborando con una universidad privada, pero si hay alguna duda y eso, con muchísimo gusto les puedo asesorar. Obviamente hay que recordar que algo bien importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es que el hotel sede posiblemente sí esté un poco más elevado el costo de lo del Congreso y eso, pero es el único hotel que de alguna otra manera nos va a poder facilitar y tener todos los beneficios dentro del Congreso. Entonces, quizá a lo mejor podemos encontrar un hotel que nos va a costar 20 veces más barato, por poner un ejemplo, pero no vamos a tener todos los beneficios que nos va a dar el hotel, ¿no? En coffee break, comidas, cosas de ese tipo. Entonces, a veces resulta que sí, efectivamente hice un ahorro en el hotel, pero por estar pagando otras cosas, pues casi va a ser lo mismo, ¿no? Y otro punto importante es de que pues aquí hay muchísimas cosas que ver, ¿no? Hay lugares bellísimos. Entonces, obviamente, yo les sugiero que antes de eso vean en internet costos, precios y eso, para que más o menos tengan una idea de más o menos cuánto voy a gastar, cuánto va a ser el daño colateral del Congreso. Le están pidiendo el correo electrónico, doctor, algunas personas. Oh, sí, ahorita lo pongo aquí en el chat. Seguro puede ser para algunas consultas. Y con toda la confianza, desde preguntas muy simples, ¿no? Que a veces o no quedó claro esto, con muchísimo gusto les apoyamos. Acá los servicios a veces pueden ser un poquito caros, les decía, a lo mejor si no estoy en el hotel sede y cosas así, el trasladarse y eso es un poco caro. Los taxis y el transporte es bastante caro, y más si los ven como turistas y con el tono Claro. de otro país, es más. Entonces, sí es importante eso. Entonces, lo que gusten, pues yo estoy aquí prácticamente, voy a estar viviendo y teniendo la fortuna de vivir desde antes del inicio, pues todo el proceso del Congreso, y con mucho gusto los apoyamos. Perfecto. Ya quedó con el correo ahora los compañeros, así que en principio, doctor, volvemos a agradecerle y damos por finalizada esta lindísima experiencia con usted. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Nos vemos pronto. Bueno, chao, gracias. Chao, gracias.